tardes a todas y todos los asistentes. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al conversatorio de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas, que tiene como finalidad platicar y discutir sobre las políticas públicas que habrán de implementarse en la Ciudad de México. Y pues para eso vamos a darles la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestro subsecretario que viene en representación del secretario César Cravioto, a Adolfo Lluvere, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, bienvenida. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y además integrante de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas, el diputado Andrés Ataide, bienvenido. La diputada Nora Arias, también integrante de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas y coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD. Nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y también integrante de la comisión, Tania Larios, la diputada Tania Larios. El diputado Roy Fitz, coordinador del grupo de la bancada morena, de la bancada naranja, de la bancada naranja, Movimiento Ciudadano, bienvenido. El diputado Alejandro Carvajal, también integrante de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas y coordinador del Grupo Parlamentario de los Diputados por la Transformación. Sí. Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. Vamos a darle la palabra al subsecretario Adolfo Lluvere para que demos por inaugurado este foro. Gracias, diputada Leonor Gómez. Compañeras y compañeros diputados, legisladores de todas las fracciones representadas en el Congreso de la Ciudad de México, diputada Xóchitl Bravo, Andrés Ataide, Nora Arias, Tania Larios, Roy Fitz Torres, Alejandro Carvajal y diputada Leonor. En representación del secretario de Gobierno, primero les queremos pedir una disculpa. Es un tema de gobernabilidad de la Ciudad de México el que estamos enfrentando, con la presencia de demandas legítimas por parte de un sector del Magisterio Nacional que el día de hoy pues ha decidido manifestarse en diferentes partes de la ciudad y que reclama la atención de diferentes secretarios del Gobierno de la ciudad y de la jefa de Gobierno para retornar a la normalidad lo más pronto posible. En unas cuantas horas creemos que ya quedará libre esto. Y esta ciudad pues es muy compleja porque somos sede de los poderes de la Unión, de la Federación. Entonces aquí se reflejan y es todos los sentidos y todas las problemáticas que tenemos, desapariciones, demandas salariales, demandas por agua en las oficinas de la Conagua, demandas de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y creemos que en otros foros donde hemos discutido con la diputada Xóchitl Bravo, cuando era presidenta también de la Comisión de Participación Ciudadana en la anterior legislatura, pues tenemos diferentes problemas que requieren de la gobernabilidad, pero también de la gobernanza. Actualmente, ahorita, y en lo que respecta a la Secretaría de Gobierno, que acaba de retomar también otras funciones, como es la de la atención a las personas en tránsito y en movilidad humana, que es los migrantes, que antes estaba en la SEBIEN, en la Secretaría de Bienestar. Son problemas que tenemos que atender cotidianamente. El problema del comercio en la vía pública, últimamente el caso emblemático o simbólico que es la Alameda Central, que es nuestro parque urbano más antiguo, se construyó en 1592, empezó la construcción de la Alameda Central. Imagínense lo emblemático e histórico que es, pues reclama también de la atención y de buscar soluciones, no nada más desde el Poder Ejecutivo, que es quien anteriormente y en modelos anteriores era quien hacía las políticas públicas y determinaba qué sí y qué no, pero ahora en esta nueva lógica y composición de lo que debe ser la gobernanza, una gobernanza democrática, debe incluir al Poder Legislativo y debe incluir también a los ciudadanos.
Cuando los legisladores aprueban el presupuesto participativo, los recursos para que las alcaldías a su vez destinen el recurso para el presupuesto participativo, estamos hablando de una acción de gobernanza, donde también los ciudadanos pueden participar para modificar algunos pequeños aspectos o generar políticas públicas desde el ambiente de la ciudadanía. Y entonces es de lo que hablamos, ¿no? Una buena gobernanza implica escuchar no nada más a los poderes ejecutivos o al poder legislativo, sino que implica también escuchar a quienes van a ser depositarios de esas políticas públicas y quienes también deben ser sumados a generar estas políticas públicas. Entonces, tenemos creo que mucho por hacer en coordinación y en el corto plazo con el Congreso de la Ciudad, con todos los actores legislativos, y pongo un tema fundamental que es el comercio en la vía pública, ¿no? Donde hay iniciativas de anteriores diputados, de anteriores diputadas y que todavía hay nuevas propuestas que se están debatiendo en el Congreso. Por una parte es hasta dónde el derecho al trabajo en la vía pública o el uso de la vía pública para ejercer una actividad comercial, y tenemos algo que tenemos que definir entre todos, que es el bando. En el caso del centro histórico, el bando A y B que se decretó en 1980 sigue siendo vigente, donde prohíbe el comercio, y han pasado administraciones, por lo menos de 3 o 4 colores diferentes de partidos políticos, y seguimos teniendo el problema o la necesidad de un trabajo o de allegarse recursos legítimos para las familias, pero siguen desarrollando el comercio en la vía pública. Entonces, creo que son temas que tendremos que debatir en los próximos semanas, meses, ¿no? Para que en el próximo periodo ordinario de sesiones ojalá tengamos una propuesta y no una protesta, una propuesta colectiva de buscar qué alternativa debemos dar, uno, para seguir conservando el centro histórico como patrimonio de la humanidad; dos, seguir conservando nuestros espacios públicos, la vía pública y el espacio público; y tres, cómo, y esa es parte de la gobernabilidad o de la gobernanza, es buscar esos equilibrios y esos consensos con los distintos actores, ya sean comercio establecido, cámaras empresariales, turísticas, personas y liderazgos que ejercen el comercio en la vía pública, personas que transitamos, personas que laboran en este espacio, en el centro de la ciudad. Y tenemos también que ir a revisar la ley de establecimientos mercantiles, tenemos que hacer adecuaciones legislativas que nos permitan para todos, y dejar una herencia que permita para las próximas administraciones un esquema de gobernabilidad y gobernanza que, si lo hacemos colectivamente, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los actores económicos o los actores sociales y vecinales, podríamos llegar a buen término. Entonces, como este es el primer saque, quiero agradecer a ustedes. Han tenido también debates candentes el día de ayer y antier con lo de los toros, ¿no? Toros sin cerca o con cerca, como le dirían a uno de nuestros compañeros, o toros con violencia o sin violencia, que son parte de las políticas y de los nuevos, podríamos decir, nuevas señales que la misma ciudadanía está planteando con estas nuevas reconocimientos que ustedes hicieron a los animales sintientes, etcétera, que tenemos que buscar esa gobernanza y esa gobernabilidad. Ustedes aprueban las leyes, el Ejecutivo las aplica, o los ejecutivos locales y el estatal, ¿no? Esto para que se lleve a cabo las políticas públicas que ustedes están diseñando. Quiero dejar aquí mi primera intervención y agradecerles, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, pues este tema que es de una gran importancia, hacia dónde debemos llevar, si es la gobernabilidad de arriba para abajo, o intentamos hacer, sí, aspectos de la gobernabilidad, pero una gobernanza horizontal que implique a todos, la construcción de las políticas públicas que requiere la ciudad y la implementación por parte de los poderes ejecutivos, del gobierno local y de los gobiernos locales, como son las alcaldías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por su intervención. Y pues en este conversatorio queremos dejar como un primer trabajo de la ruta que debe de llevar, o sea, que debe de tener el Congreso en esta creación de políticas públicas encaminadas a construir esa ciudad que todas y todos queremos. Y para eso le voy a ceder el uso de la voz a nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Bravo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, agradecer a mis compañeras y compañeros diputados de tener este espacio, reconocer el trabajo de nuestra querida diputada Leo Tegui, porque creo que es la primera vez que estamos en un espacio diferente al Congreso, donde vamos a compartir distintos puntos de vista. Y yo les quiero decir que me siento muy contenta, muy orgullosa de pertenecer a esta legislatura, porque hemos logrado llegar a puntos de encuentro las distintas fracciones parlamentarias, porque nosotros en un principio platicábamos que era muy importante poner en el centro los derechos de la gente, más allá del interés político, más allá de nuestras visiones y preferencias políticas, de donde cada una y cada uno de nosotros proviene. Hemos logrado llegar a acuerdos, llegar a consensos, como bien lo mencionaba nuestro subsecretario Adolfo Lluvere, como el tema de los seres sintientes y librar de la violencia estas corridas de toros, ¿no? Y me parece fundamental decírselos porque para nosotras y para nosotros no solamente es el discurso, son los hechos tangibles que tenemos que estar trabajando todos los días. Pero además hemos privilegiado el diálogo y hemos dicho dónde debatimos, dónde no debatimos, dónde caminamos juntos, pero siempre enmarcados en el tema del respeto. Un principio fundamental que nosotras y que nosotros venimos platicando, no solamente a lo interior del Congreso, me salgo del Congreso desde la perspectiva del trabajo comunitario y social que hacemos las y los diputados y que tiene que ver específicamente con los temas que vienen aquí en este conversatorio, que son las políticas públicas. Lo voy a seguir diciendo en todos los espacios en los que yo esté. Política pública que no sea trabajada, realizada, escuchando a la gente, no sirve de nada. Me parece fundamental que hoy las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, nuestra jefa de gobierno, también con la primera presidenta de este país, con la doctora Claudia Sheinbaum, pero también en las alcaldías, atraviesa por lo que se escucha siempre en la calle. Y miren, permítanme poner solamente algunos ejemplos de políticas públicas. Primero, las políticas públicas tienen el fondo principal, que es el recurso público. El recurso público no es de los diputados, no es de los alcaldes, no es de la jefa de gobierno, es de la gente, de los impuestos que paga la ciudadanía en esta ciudad y en este país. Y entonces, a través de este impuesto, es como se crean las políticas públicas y se les da sustentabilidad. Políticas públicas que se han creado en beneficio de la gente. Déjenme enumerar solamente dos que a mí me quedaron perfectamente claras, porque cuando nosotros salimos a hacer campaña a la calle, cuando nosotros vamos y les tocamos las puertas y les decimos, oigan, venimos a presentar nuestra propuesta legislativa, nuestra propuesta de trabajo, y la gente nos regresa, oigan, ¿y por qué no hacen esto? ¿Por qué no cambian lo otro? Y cuando vemos que se están transformando en una realidad, es cuando decimos que las cosas sí pasan y pasan para bien de la gente. Primera política pública que tiene que ver con el bienestar social. Nosotras y nosotros en la Cuarta Transformación siempre lo hemos dicho. La base de la transformación es la educación y disminuir las brechas de desigualdad sociales, salariales, culturales, educativas. Para nosotros eso es disminuir la brecha de desigualdad social. Primera política pública que la creamos, y me acuerdo perfectamente porque acudí con la jefa de gobierno a una universidad en Tlalpan, de donde yo soy, y nos decían los jóvenes, oigan, y para nosotros los que estudiamos la universidad, ¿qué onda? ¿Qué apoyo nos van a dar? Porque en la legislatura pasada creamos mi beca para empezar, ¿no? Beca consagrada hoy en la Constitución de la Ciudad de México, y que es lo que hacemos los diputados y las diputadas. Apoyo económico, jardín de niños, primaria y secundaria. Escuelas públicas. A los jóvenes que están en la preparatoria también se les da una beca.
Y a los jóvenes que estudiaban en la universidad, cuando fuimos, es que a nosotros no nos dan nada y también lo necesitamos, muchos de ellos sustentos de sus casas. Hoy con la jefa de gobierno se ha creado la beca de movilidad para los jóvenes que estudian en universidades públicas. Cuando nosotros entendemos esto que se nos está diciendo y se transforma en política pública, las cosas pueden ir cambiando. Otra política pública. Fuimos también en alguna ocasión a un espacio donde había mujeres que decían, oigan, es que yo trabajo, soy sustento de la casa, pero de repente tenemos una desigualdad, porque es una realidad y que inclusive lo vemos nosotras las mujeres, para los bebés de 0 a 3 años. Porque nosotros siempre decimos que nuestros niños y nuestros jóvenes son el futuro y creo que estamos equivocados. Yo creo que son nuestro presente y nos tenemos que ocupar de ellos para que tengan un mejor futuro. Los bebés de 0 a 3 años es en donde más se requiere el impulso nutricional y de cuidado para que tengan una mejor calidad de vida. La política pública que ha propuesto la jefa de gobierno de 0 a 3 desde la cuna, que es también un recurso económico para los bebés, para su ayuda, me parece que es fundamental, porque nosotros cubrimos en este rango de la población desde que nacen hasta la universidad. Lo único que cambia en los gobiernos es el uso del recurso público, porque el mismo recurso público que hoy teníamos se tenía anteriormente, porque por lo menos yo desde que me acuerdo siempre he pagado impuestos, nunca he dejado de pagar impuestos. Lo que hoy cambia es cómo regresa el recurso público a la gente. Y nosotros decimos, yo prefiero que el recurso público regrese a la gente en programas sociales, en acciones de gobierno, a que se queden las bolsas de unos cuantos. Entender la gobernanza de la que hablaba Adolfo es fundamental. Adolfo y yo tenemos como un poquitos años de conocernos. Y la gobernanza tiene que ver no con el acto de gobernar de las y los funcionarios públicos. Tiene que ver con que se involucre la gente en las acciones públicas, en la toma de decisiones políticas, sociales de la ciudad. La gobernanza es compartir la responsabilidad del quehacer para un mejor gobierno. Y aprovecho para invitarlas y para invitarlos a que lo hagamos. Sí, a través de la participación ciudadana, por supuesto que sí. 20 instrumentos de participación ciudadana contenidos en la ley de participación ciudadana. Y que el poder que se tiene emanado de esta ley es inmenso para la gente. Lo que decíamos hace algunos días es la primera vez que en el Congreso de la Ciudad se aprueba una iniciativa ciudadana emanada de la gente. Independientemente del tema, se le da el peso justo a la participación de la ciudadanía. Y me parece fundamental, porque uno de los temas contenidos aquí son los niveles de gobierno. Creo que hoy no estamos en condiciones de decir que no se puede o de echarnos la pelotita unos a otros. Es que le toca al gobierno federal, le toca al gobierno de la ciudad o le toca a las alcaldías. Creo que lo fundamental hoy, porque así nosotros lo hemos venido diciendo, es responder a la expectativa de la gente. Y permítanme hacer un alto aquí. Nosotros, en el quehacer político que hoy ocurre en esta ciudad, yo le compartía al diputado Ataide, yo no había visto en algún momento que alcaldes se hermanaran con la jefatura de gobierno, alcaldes de otros partidos políticos y que crearan cosas juntos. Hoy en la ciudad, en las 16 alcaldías, política pública, otra política pública, se van a crear los sistemas de cuidados para nosotras las mujeres. No importa quién gobierne, eso no importa.
En las 16 alcaldías se van a crear las famosísimas utopías, sistemas de cuidado. Una propuesta que el diputado Roy ha venido también platicando y que inclusive hicimos un foro donde conocimos un montón de cosas que ni siquiera imaginábamos y que me parece fundamental. Otra política pública, movilidad, transporte público para todas y para todos nosotros. Los cablebuses, en Tlalpan vamos a tener la primera línea de cablebús. Y no saben qué felices somos porque hacemos casi 3 horas para poder trasladarnos sobre la Picacho a Jusco. Ya no les platico cuánto tiempo hacemos de Tlalpan aquí al centro, por ejemplo, ¿no? O el Metrobús que va a atravesar todo periférico desde Iztapalapa hasta Reforma y se unen. Por eso es súper importante que las políticas públicas se diseñen no desde el escritorio, en la calle, escuchando a la gente, caminando las calles, sabiendo qué falta. Tema de seguridad, agua, educación, todas estas cosas que vivimos todos los días. Y si nos vamos a los sectores, también podemos hablar de los sectores. Las adultas, los adultos mayores, las casas de día. Hay un antes y un después de la pandemia. Antes, las cosas como que pasaban y no nos dábamos cuenta. Yo les quiero decir que en Tlalpan hay más de 70 unidades habitacionales y con la pandemia nos dimos cuenta que muchas adultas y adultos mayores viven solos y que sus hijos, si bien les va, los van a ver una vez cada 15 días y que no tienen una red de apoyo, ni siquiera para que los lleven al médico. Y hoy, una de las políticas públicas federales es el médico en tu casa. Para los que somos adultos, a lo mejor no es tan importante, pero a los que están en su casa todos los días, sin una red de apoyo, es fundamental. Por eso nosotros concebimos las políticas públicas, la inversión del recurso público, la creación de programas, la creación de acciones de gobierno, la creación de los servicios públicos desde la perspectiva territorial, desde la gente. Porque nosotros somos legisladores, pero a mí me pueden ver un domingo en un mercado o haciendo súper, porque también somos ciudadanos de esta hermosa ciudad y yo también como mujer legisladora pues tengo una hija de 15 años y que no saben qué friega es tener una chamaca de 15 años en plena pubertad. Y de lo que viene para esta ciudad. Yo en verdad estoy muy contenta, primero, de pertenecer a esta legislatura, segundo, ser parte de esta segunda construcción del segundo piso de la cuarta transformación, porque esto no empezó hoy. Esto empezó en el 2019-18 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a este país como nuestro presidente. Y me enfoco solamente en la ciudad porque les puedo hablar del país. Mis papás son de Oaxaca, ambos. Caminos concluidos, hospitales construidos. Y me parece fundamental que todas y todos, sin excepción, de la alcaldía donde vivamos, de la colonia en la que estemos, de la condición social que seamos, si somos hombres, mujeres, güeras, gorditas, flaquitos, no importa. Las políticas públicas son exitosas cuando cubren la necesidad de todas y de todos. Eso es lo que nosotros también, desde el Congreso, y lo enlazo a lo que hacemos las y los legisladores, que es crear leyes en beneficio de la gente. Que los que son programas sociales se conviertan en ley, para que gobierne quien gobierne, esté quien esté, no se le quiten los derechos a la gente. Porque hoy ya nos dimos cuenta que sí se puede, que era mentira que el salario no podía aumentar porque íbamos a tener una crisis de inflación,
que si les dábamos recurso a los jóvenes iba a ser en detrimento de la sociedad. ¿Conocen el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Conocen algún joven que sea beneficiario de este programa? Yo sí. Yo sí. Y nosotros decimos, ¿cómo hablamos de combatir la inseguridad si no atendemos el origen de las inseguridades? ¿Cómo hacemos que los jóvenes se alejen de malas prácticas si nosotros mismos les cerramos la puerta? ¿Por qué no brindarles oportunidades? Si yo hace muchos años hubiese tenido la oportunidad de tener una beca para poder estudiar, hubiese sido menos difícil mi tránsito por la preparatoria y por la universidad. Hoy pasa. Y hoy pasa gracias a los gobiernos de la transformación. Esa es la diferencia solamente. Entonces yo, en verdad, híjole, es muy poquito tiempo, Leo, pero son muchos los temas. Yo también quiero decirles, hace ratito lo platicaba con la diputada Leonor. Hoy se está consultando en las 16 alcaldías los planes de gobierno comercial, permítanos decírselos. En el Congreso de la Ciudad, por primera vez se ha aprobado un presupuesto como jamás en la historia de esta ciudad para las alcaldías. 8.8% más de recurso público para que las alcaldías lo puedan transformar en bienes, servicios o satisfactores para la gente. Jamás había pasado en 20 años. Hoy se logró. Y es recurso que está destinado específicamente para la gente. Exijan sus derechos. No se queden pasivos. Lo fundamental de transformar la realidad es que la gente participe. Eso es súper importante, porque si nos quedamos esperando a ver si llega, no. Nosotros queremos invitarlos que participen, que sean parte de la toma de decisiones en la vida pública de esta ciudad. Y por supuesto, invitados al Congreso de la Ciudad, todos los días nosotros estamos ahí, bueno, no martes y jueves, y luego nos vamos a Zócalo, y luego andamos acá. Pero también hemos transformado la forma de hacer las cosas en el Congreso. Las diputadas, los diputados salen todos los días a los territorios, andamos en foros por todos lados, nos agarramos, caminamos juntos. Entonces, también es de eso parte, porque creo que la gente hoy está cansada de que nos estemos peleando entre unos y entre otros. Mejor nos ponemos de acuerdo y creamos derechos para todas y para todos en esta ciudad. Esa es nuestra función en el Congreso de la Ciudad y dejar un poquito de marca en el transitar por este espacio. Yo les agradezco mucho que estén aquí. Son muchos los temas que tenemos que hablar, pero lo principal es arrancar con este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, como dice mi coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la verdad es que esta tercera legislatura está marcando un precedente en la forma en la que estamos haciendo las leyes y las políticas públicas, justamente porque estamos logrando ponernos de acuerdo, más allá de nuestras diferencias ideológicas, en favor de las personas que habitamos esta ciudad. Y eso creo que es de reconocerse en esta tercera legislatura. Y diciendo esto, voy a cederle el uso de la palabra al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que además es integrante de esta comisión y a quien le agradezco su presencia el día de hoy y toda su participación en esta comisión, que va a ser una comisión muy importante para las políticas públicas de la ciudad. Él es el diputado Andrés Ataide, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Susi. Oigan, muy buenas tardes. La verdad es que agradecer muchísimo la organización y la invitación a este foro. Saludar, por supuesto, al subsecretario, a las coordinadoras, a los coordinadores del Congreso de la Ciudad, vecinas, vecinos. Hoy vengo con la idea de aportar algunas ideas sobre cuál es la ciudad que queremos. Y en efecto, hablar de la ciudad que queremos, el hablar hoy aquí, pues parto desde la convicción personal de que la ciudad en la que habitamos sí es
todo lo que ha expuesto la coordinadora Xóchitl, pero reitero, mi muy particular punto de vista, también es una ciudad que viene afronta y seguirá afrontando muchos retos. Una ciudad donde hay muchas áreas de oportunidad para que sea una ciudad más segura, más limpia, en donde podamos hacer deporte, tengamos acceso a servicios educativos, de salud, etcétera. Y yo también creo que para poder mejorar nuestra ciudad se requiere del consenso, se requiere también de la participación ciudadana. Yo soy fiel creyente de que la participación ciudadana ya no resuelve por sí misma las cosas. Yo a la participación ciudadana, si lo entendiéramos como participación ciudadana como si fuera un nombre, le agregaría un apellido. Y creo que lo que hace falta es participación ciudadana organizada. ¿Cuántas veces no hemos sufrido, padecido, sin importar la alcaldía ni el partido que gobierne, que si alguna o alguno de nosotros tiene un problema sobre tapar un bache o una tala de algo, acudimos a la ventanilla de la alcaldía X y vamos solitos, y pues si bien nos va, registramos nuestro tema, y si bien nos va, nos resuelven en 3, 6, 9 meses, o simple y sencillamente no nos resuelven. Pero si ese mismo problema, y voy yo, Andrés, con mi grupo de vecinas y vecinos, con un par de cartelitos, no hace falta más, con un par de cartelitos y que le digamos que vamos a cerrar las oficinas y que exigimos nos resuelvan esa misma gestión, yo les puedo asegurar que esa servidora o servidor público va a bajar instantáneamente, porque los que estamos de este lado, de lo que más cuidamos es nuestra reputación. Ese servidora o servidor público va a bajar y te va a resolver y casi inmediatamente, y entonces así evitas como servidor o servidor público que te cierren la oficina. ¿Eso está bien? No, no está bien. Uno tiene el derecho de que vayamos acompañados o aislados, nos tengan que resolver así. Pero la participación ciudadana organizada es la que creo yo marca la diferencia. Y para poder hablar de esa ciudad que queremos, yo soy medio idealista, primero hay que imaginarnos qué ciudad queremos. Y muy seguramente por las diferencias de visión de algunos temas de quienes estamos hoy de este lado, pues no podremos coincidir en todo, pero sí creo que hay más coincidencia que diferencia. Yo preguntaría, ¿alguien no quiere vivir en una ciudad más segura? Pues la respuesta es, todos queremos vivir en una ciudad más segura. ¿Alguien no quisiera, por ejemplo, que haya más y mejores empleos y que además estos empleos estén mejor pagados? Pues yo creo que aquí nadie levantaría la mano y diría, quiero menos empleos y que además no estén mejores pagados. ¿Alguien de aquí no quiere más y mejor metro? Pues yo creo que aquí todos y todas queremos más y mejor metro. Entonces yo creo que en los qués me voy a atrever a decir que hay total coincidencia. Luego el problema viene con los cómo, pero en los qués yo creo que hay total coincidencia. Y en efecto, en esta legislatura, como oposición, que orgullosamente soy, decidimos desde el principio no solamente ir a criticar, porque criticar es muy fácil. Problemas hay, desde mi muy particular punto de vista, problemas hay muchos. Criticar es la parte fácil. Lo que es más, criticar no amerita a veces ni esfuerzo. Basta con abrir cualquier red social y sabemos que hay algún problema. Criticar es lo fácil, no amerita esfuerzo. Pero como hay muchos problemas y además los vivimos, los padecemos a diario, desde el PAN hemos decidido, sí, no les voy a mentir, seguir señalando, criticando, pero siempre a cada crítica tiene que venir una propuesta. Que eso es lo complicado, eso es lo que requiere esfuerzo, estudio, trabajo territorial, conocimiento del problema. Y entonces a cada crítica tiene que haber una propuesta. Y es difícil, cuando hablamos de qué ciudad imaginamos, es difícil llegar a puntos de encuentro, porque afortunadamente, lo digo así, afortunadamente, somos una ciudad, cómprenme esta, somos una ciudad eminentemente plural. Qué flojera si todos pensáramos igual. Somos una ciudad plural. Construir el proyecto de ciudad, qué ciudad queremos, debe partir no bajo el supuesto,
sino bajo la realidad de que formamos parte, vivimos, coexistimos en una ciudad que es plural. Ese es el enorme reto que hoy por hoy tiene el actual gobierno de la ciudad. Y por tanto, todas las voces, pensemos algunos igual, pensemos otros distinto, todas las voces tienen que ser escuchadas. Se tienen que abrir los espacios, los foros, bajo el principio de la máxima publicidad, para que toda aquella voz que quiera ser escuchada pueda ser escuchada. Porque cuando hay una voz que quiere ser escuchada y no es escuchada, siempre he creído que eso es responsabilidad de la autoridad. Como vecinas y vecinos, supongo yo, queremos ser escuchadas y escuchados. Entonces, nosotros en lo que creemos, voy a intentar romper el primer mito. Mucho se dice que en el PAN, por ejemplo, no estamos a favor de la política social. Yo hoy, como coordinador de las y los diputados del PAN, fui presidente del PAN en la ciudad. Permítanme intentar romper ese mito. En el PAN estamos a favor de la política social, pero no de cualquier política social. Eso sí es verdad. Para nosotros un buen programa social, que los hay y muchos, debe cumplir 3 criterios, 3, no más, 3. Primero, ayudar a quien más lo necesite. Me parece que en ese criterio, creo, la mayoría, no sé si todas y todos, pero creo que la mayoría puede llegar a coincidir. Ayudar primero a quien más lo necesite. Y ese principio se llama el ser subsidiario. Y eso está en los documentos fundacionales del PAN. No vengo aquí a inventar. En el PAN creemos en la subsidiariedad, ayudar más a quien más lo necesite. Segundo criterio, que haya transparencia, que haya reglas de operación para ver quién sí y quién no, bajo el criterio fundacional, reitero, de primero ayudar a quien más lo necesite. Y tercero, ante la cantidad de programas que creemos debe haber para ayudar primero a quien más lo necesite, que no haya padrones o programas que dupliquen objetivos o metas. Si un programa social, bajo nuestra perspectiva, cumple esos 3 criterios, desde el PAN, check, cuenten con nosotros. Y por eso, bajo este enfoque de ayudar primero a quien más lo necesite, tenemos que comprender, creo yo, que primero debe haber qué vamos a repartir. Sin tener que repartir, pues hay nada que repartir. Entonces, afortunadamente, nuestra ciudad es una ciudad productiva por toda la potencia, la actividad económica que tenemos, y afortunadamente hasta el momento ha habido que repartir. Y desde esta perspectiva, quiero compartir con ustedes algunas de las ideas que consideramos importantes para dibujar o trazar la ciudad que nosotros creemos es la que queremos. Primero, necesitamos una ciudad segura, simple. ¿Cómo se mide eso? Porque luego los qués se quedan acá y cuando uno planea, ejecuta y mide o evalúa una política pública, lo que requiere son indicadores. Ay, no, Andrés, eres un tecnócrata. No, yo lo único que quiero saber es si voy a aplicar un programa y la realidad de hoy es esta, luego de aplicar el programa, pues ¿en qué realidad estoy? Nada más, para ver si el programa sirvió o no. Del estadio A al estadio B. ¿Qué hago? Comparo. ¿El programa planeado y ejecutado sirvió o no sirvió? Si sí sirvió, le damos. Y si no sirvió, lo modificamos. Pero hay que medir. En el tema de seguridad hay infinidad de indicadores, de mediciones. Me voy a concentrar en las 2 que yo creo o que el PAN cree que son las 2 importantes. Primero, la incidencia delictiva, que es el dato duro, cuántos delitos hay. Y segundo, la percepción de seguridad, que todos los partidos políticos las hemos usado a conveniencia. Cuando nos conviene la incidencia, usamos la incidencia, y cuando nos conviene ¿la qué? Percepción. Es correcto, gracias, Cordy. La percepción, usamos la percepción. Pues mejoremos las 2, no nos hagamos bolas. La incidencia y la percepción.
¿Qué queremos? ¿Qué significa mejorar? Pues que cada chilanga y chilango pueda caminar en la ciudad con tranquilidad. Pues eso es lo que queremos. Entonces, desde el PAN creemos, se vale pensar diferente, por supuesto, pero desde el PAN creemos que, dadas las experiencias recientes positivas, es necesario apostarle a un modelo de policía de proximidad, que no es otra cosa a que cada colonia, pueblo, barrio tenga una policía ahí, metida, con las y los vecinos, en la que incluso haya un ánimo de familiaridad, de amistad, de conexión comunitaria, para que las cosas mejoren. Segundo tema, para no prolongarme mucho. Segundo tema, el agua. Levante la mano quien ha tenido problemas de agua en su casa. Y no es una crítica al gobierno actual, lamentablemente ese problema se viene arrastrando mucho tiempo. Nada más que hoy creemos nosotros, el gobierno tiene la oportunidad de agarrar al toro por los cuernos y resolverlo de hoy para mañana. No, coincido en que eso no se resuelve de un día para otro, pero sí puede dejar los cimientos para que el problema, si bien no se resuelva mañana, que eso es imposible y es algo que desde el PAN no vamos a pedir ni a exigir, pero sí dejar los cimientos para que ellos puedan incluso decir desde el gobierno: invertimos en esto, hicimos esto y esperamos que en 10, 8, 15 años, por lo tanto, pase esto. Eso sí puede hacer un gobierno. Y eso desde el PAN creemos es hoy no solo una obligación del gobierno de la ciudad, sino también del Congreso de la ciudad. Y tenemos 3 ideas para que el problema de la ciudad, 3 políticas públicas para que el problema del agua pues no se resuelva de un día para otro, pero lo encaminamos o lo encaminemos al estadio de lo ideal. Primero, fugas cero. Fugas cero, que no haya fugas. Creo que el 70-65% del agua en esta ciudad se pierde en fugas. ¿Qué significa que tanta agua se pierde en fugas? Pues que lo que está abajo de las calles, lo que no se ve, las tuberías, no soy especialista en la materia, pero algo ahí está podrido. Algo está podrido. ¿Qué requiere? Lana, recurso. No entraré al debate si público o privado, pero lana. Se requiere lana. Entonces, desde el PAN vimos con buenos ojos que en el presupuesto aprobado en diciembre haya más lana para la Secretaría de Aguas. No sirve solamente que haya más lana etiquetada para la Secretaría de Aguas. Ahora hay que ver en el hecho que resuelvan eso que está podrido. Segundo, captación y almacenamiento de agua pluvial, para que tercero entonces se trate el agua pluvial y tengamos más agua en la ciudad. Oye, Andrés, eso está muy cañón. Lo hacen las grandes ciudades del mundo. Ya pasa en otras ciudades. ¿Por qué aquí no vamos a poderlo planear, ejecutar y luego medir? Claro que podemos. Segundo tema, el agua. Tercero, la movilidad. La movilidad no es otra cosa más que mover dignamente a las personas que vivimos en la ciudad, llevarlas de un punto A un punto B. No me voy a meter al asunto del metro, que ustedes saben cuál es, pero es una realidad que el metro requiere lana. Desde el PAN vimos con buenos ojos, con el presupuesto de diciembre le metieron más lana al sistema de transporte colectivo metro. Perfecto. Ahora hay que verlo en el mantenimiento. Que las escaleras sirvan, que no hay humedad, que no entre el agua, que la usuaria o el usuario viva una experiencia plena en el uso del transporte público. Cuarto, y concluyo, traigo más, pero con el que concluyo. La vivienda. Oye, Andrés, en el PAN están en contra de que se construya vivienda social. Permítanme destruir ese segundo mito. Falso. Estamos a favor de que se haga vivienda social en esta ciudad. Oye, Andrés, lo que pasa es que el PAN en Querétaro piensa de otra manera. Pues muy bien, el PAN de Querétaro. Aquí en la ciudad sí creemos que hay un déficit en la producción de vivienda. Falta vivienda. Perfecto. Vemos con buenos ojos que el gobierno de la ciudad mandó al Congreso de la ciudad un presupuesto de 9,000 millones de pesos, creo, para el tema de vivienda social. Perfecto, lo votamos a favor. Nada más que en el detalle está el diablo. Quiero ver reglas de operación. Que no se caiga en la tentación de que un programa
suena en la idea tan noble, tan padre, que no se caiga en la maldita tentación de convertir esa buena idea, que además ya tiene lana etiquetada, que no se caiga en la tentación de hacerla una política electoral, clientelar, en donde a quien se le dé vivienda, entonces tenga luego que pensar de una manera. No, que se le dé vivienda a quien la necesita. Oye, pero no son del PAN, no me importa. Que se le dé vivienda a quien lo necesita, sin importar cómo piense. Mi único criterio, ya lo dije, es que lo necesite. Porque si vemos que se le da vivienda a organizaciones con cierta historia, en donde hay intereses que no son tan legítimos, pues por supuesto nosotros desde el PAN lo vamos a señalar. Pero si el programa tiene reglas de operación y se le da vivienda a quien más lo necesita, desde el PAN lo vamos a aplaudir. A aplaudir, porque en esta ciudad hace falta vivienda. No me voy a meter en el tema de salud, lo platicaré en el siguiente foro que organice la diputada. Hay muchísimos más temas y yo concluiría diciendo que con voluntad política, creo que entre el gobierno de la ciudad y el Congreso de la ciudad podemos ayudar. No soy especialista en un chingo de temas, pero con voluntad política podemos ayudar a dibujar una mejor ciudad que la que hoy tenemos. Y si eso se consigue, ¿quién gana? Pues todas y todos los que vivimos en nuestra amada y querida Ciudad de México. Por su tiempo, muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco la participación del diputado Andrés Ataide y aprovecho el tema de vivienda para dar el anuncio que mañana la jefa de gobierno entregará la primera parte de los créditos a vivienda que etiquetamos en el Congreso de la Ciudad y que pues estamos viendo que esa ciudad que todos queremos, pues estamos en proceso de construir juntas y juntos. Ahora, para continuar, le voy a dar el uso de la palabra a la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, también miembro de esta comisión, y agradezco mucho tu intervención, diputada Tania Larios. Muchas gracias, diputada presidenta de esta importante comisión de reciente creación, Comisión de Gobierno y Políticas Públicas, Leonor Gómez Otegui. Felicidades por este foro. Espero que sea el primero de muchos porque necesitamos hablar de fondo en las políticas públicas de la ciudad y de todo lo que abarca. También saludar al subsecretario de Gobierno y a través de usted extenderle un saludo al secretario de Gobierno y saludar y reconocer a cada uno de los compañeros que forman e integran esta importante comisión. Que se integrara esta comisión con las voces plurales de nosotros fue muy buena señal. La jefa de gobierno, desde que llegó y tomó protesta el 5 de octubre del 2024, sentó las bases de un diálogo importante con beneficio social y en favor de esta ciudad. Creo que es por ello que esta tercera legislatura, también con la gran participación de la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, se ha empleado una dinámica distinta, donde estamos poniendo por delante de todo las convicciones y las necesidades sociales en favor de esta ciudad. Hacerlo requiere voluntad y vocación de servicio, de construir y política. Requiere diálogo. Y eso que estamos haciendo, sin duda, si seguimos por ese camino, vamos a poder lograr muchos beneficios y lograr vencer muchos obstáculos de temas que muchas veces se creían polémicos, y para un ejemplo, el de las corridas de toros que acabamos de sobrellevar de una forma maravillosa con la participación del gobierno, del Congreso, pero también con acuerdos inéditos de la Junta de Coordinación Política para lograr homologar y unificar nuestra voz y defendernos como un mismo ente de representantes populares del Poder Legislativo que sirve mucho para comunicarle a la ciudadanía. Lo hemos hecho en temas importantes como lo ha sido defender el bosque de Chapultepec, defender el Trepi
Y hay que reconocer lo que ha dicho la jefa de gobierno en términos de proteger nuestras áreas de conservación y nuestras áreas verdes, pulmón de esta ciudad que hoy se necesitan tanto. Celebro que esta ciudad, que este gobierno y que nosotros y aquí el grupo parlamentario del PRI también estén en la lucha por no perder ni un centímetro ni un metro cuadrado más del suelo de conservación. Necesitamos planificar la construcción de las políticas públicas, la gobernabilidad de la mejor forma. Tenemos en la Constitución Política de la Ciudad de México, con el artículo 15, la reglamentación para justamente garantizar los derechos de esta ciudad, el plan de gobierno de esta ciudad, a través de los instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana efectivos para garantizar las funciones sociales, económicas, culturales, territoriales y ambientales de la ciudad. En una ciudad pluricultural, para construir con los barrios, con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas, con las colonias de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, sin lugar a dudas será fundamental. Y elaborar y revisar como ente jurídico, como el Congreso lo tiene en las facultades de este artículo 15 de la Constitución, este plan, y poder evaluar y conversar, construir y proponer sobre él, es una gran oportunidad. Porque será lo que los próximos 6 años dirijan y marquen ejes importantes para la Ciudad de México. Y yo nada más nombrar brevemente cada uno de los instrumentos de planeación del desarrollo con los que cuenta la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, en puerta el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el Plan General de Ordenamiento Territorial, los de cada alcaldía también, el programa de gobierno de la Ciudad de México, los programas sectoriales, especiales e institucionales, los programas de gobierno de las alcaldías y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes. Y sin duda para poderlos realizar, ejecutar, como decía la diputada Xóchitl, con participación ciudadana, con foros abiertos, con parlamento abierto, vamos a requerir estar en las 16 alcaldías y que esta gran comisión de reciente creación pueda llevarnos a ellas para escuchar a todas las voces y que nadie se quede atrás. Es muy importante las políticas públicas. Son fundamentales el diseño de políticas públicas con una perspectiva de justicia social, con una perspectiva y una convicción clara para erradicar las desigualdades sociales. Por eso coincido y celebro programas tan importantes y tan sensibles como los de desde la cuna de 0 a 3 años. Es fundamental garantizar que ninguna desigualdad empiece a marcarse desde que los niños nacen. Qué injusto sería dejarlos en una condición distinta en una edad tan importante para el desarrollo y para la nutrición que marcará, y lo dicen los estudios médicos, psicológicos y demás científicos, todo el desarrollo a lo largo de la vida adulta de esos seres. Y muchos más que comprenden a las mujeres, comprenden a los adultos mayores. Y aquí coincidir también con el diputado Roifid y con todos los diputados que están preocupados y ocupados en un sistema de cuidados. Eso será un parteaguas. Y me da mucho gusto que la Ciudad de México ponga a la vanguardia y sea un referente en la construcción de la política pública que de aquí en adelante reducirá brechas de desigualdad tan marcadas como son las tareas del hogar desiguales para las mujeres, para que entonces puedan incorporarse y desarrollarse en una vida laboral, en una vida económica. Y sin duda ejemplos como estos marcan la posibilidad de hacer la diferencia con diálogo, con construcción, con una convicción basada en la gobernabilidad de esta ciudad y en la mejor construcción de políticas públicas para tener un beneficio social y a la Ciudad de México. Para no extenderme tanto y concluir, decir que el grupo parlamentario del PRI
tiene una convicción social, tiene una convicción con las causas y necesidades de esta ciudad y por eso se comprometerá a siempre poner por delante los requerimientos y las necesidades sociales para construir y apoyar toda política pública que beneficie y sea en favor de nuestra ciudad. Por mi parte, muchas gracias y como ya lo dije, que sea el primero de muchos. Felicidades, diputada Leonor Otegi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Tania. Y pues agradecer tus palabras y pues sí, ya aprobamos en la comisión que haremos varios foros con diferentes temas y así lo haremos porque tendremos que ser en esta tercera legislatura punta de lanza para también intervenir en los temas de políticas públicas y de gobernabilidad. Muchas gracias. Pues ahora le voy a dar la bienvenida al diputado Israel Moreno, que acaba de incorporarse con nosotros. Él es secretario de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas y le voy a ceder el uso de la palabra al diputado Alejandro Carvajal, que es nuestro vicepresidente de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas y coordinador de la Asociación Parlamentaria de la Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias. Celebro y reconozco a la diputada Leonor Otegi la celebración de este foro, que es de suma importancia. Por supuesto, damos la bienvenida al subsecretario. Saludo con mucho cariño y mucho respeto a nuestras compañeras y compañeros diputados, pero sobre todo a todas y todos ustedes, vecinas, vecinos, porque de esto se trata un conversatorio, de que podamos interactuar y que podamos platicar qué es lo que queremos como ciudad. Y miren, déjenme, les comparto, el día de ayer sesionamos en Comisiones Unidas para decidir quién va a estar al frente del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Y este tema no es menor, porque este instituto se va a encargar justo de todo lo que queremos como ciudad. Ya hablaban de los programas generales de desarrollo, de los programas parciales, de cada una de las alcaldías. ¿Qué es lo que queremos de nuestra ciudad? ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestros espacios? Y aquí, de los compañeros que me han antecedido, hay un común denominador. O bueno, son varios, corrijo, son varios. Se está considerando el diálogo, la concertación, la participación ciudadana, pero yo quiero agregar uno más. Y eso derivó justo, hago el contexto de la sesión de ayer, porque platicando son 3 mujeres, déjenme lo participo, que también es digno de reconocer, son 3 mujeres las candidatas, 2 de ellas son arquitectas, una es geógrafa, las 3 con estudios de posgrado, muy preparadas, la verdad es que está difícil la definición de quién vaya a quedar, por lo preparadas, las 3 serían unas excelentes titulares de este instituto. Pero a lo que voy es que también ayer establecimos un factor importantísimo, que es la vocación natural de cada una de las alcaldías de la ciudad, que también eso es lo que tenemos que nosotros aprovechar y necesitamos nosotros fortalecer. Déjenme les comparto algunas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi carrera profesional. He tenido la gran oportunidad de estar en la alcaldía Xochimilco en el año 2000. En ese entonces eran delegados, era el delegado Juan González Romero. Yo estaba a cargo de la dirección jurídica. En el año del 87, Xochimilco se declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad de 1987 por los canales. Los canales de Xochimilco, la forma en la cual se construyeron todas las chinampas, la zona chinampera, son de origen prehispánico. Es por ello que están catalogados como tal, porque tienen una técnica desde aquel entonces. Una política pública que se estableció fue preservar este espacio, por precisamente conservarlo con estas características. A su servidor le correspondió hacer un operativo, porque la mancha urbana ya está invadiendo toda esta zona, y aquí es donde está la participación ciudadana. La política pública no estaba empatando con la necesidad de vivienda de la gente y es un error ahí que se cometió en ese momento. Se hace el operativo en un paraje denominado
Camalacachico, así se denomina. Recordarán, todas aquí veo gente muy joven, pero en aquel entonces llegaron granaderos. Recordarán que algunos granaderos incluso se electrocutaron, la gente se defendió como pudo, pero aquí hubo un problema justo, no se consideró a la ciudadanía, la opinión del ciudadano, se actuó y de asumirlo, aunque ya se habían hecho trabajos, se habían hecho reuniones de concertación con ellos, pero la realidad es de que no se pudo llegar a ninguna alternativa y no se estableció una política pública para que conserváramos este patrimonio cultural de la humanidad y por otra parte les pudiéramos dar una alternativa de vivienda. Este es un ejemplo claro de lo que se tiene que empatar hoy en día. Tenemos otro claro ejemplo. También tuve la oportunidad de estar trabajando en la delegación Tlalpan, en un módulo JOCO se denominaba, en la Dirección General de Regularización Territorial. Queríamos contener en la parte alta de la Ajusco la expansión de la mancha urbana, lo cual no se ha logrado. Y hoy en día, desafortunadamente, la mancha urbana ya está llegando hasta la parte alta de Tlalpan. También necesitamos generar una política pública para darle alternativa a esta gente y conservar un pulmón, un bosque de agua que nos da vida a toda la ciudad, no nada más a la alcaldía de Tlalpan. Y estos tienen una vocación, Xochimilco y Tlalpan, turística, debemos de impulsarlo, por supuesto. Xochimilco, por ejemplo, se va a los canales, de hecho están las trajineras que van fin de semana mucha gente. Necesitamos fomentar una política pública del turismo, necesitamos garantizar también la vocación que tienen, que es agrícola, producción de plantas, de flores, generar políticas públicas para que garanticemos empleos, garanticemos el turismo y ya hay una cadena productiva en este espacio. En Tlalpan, el Ajusco, son asentamientos irregulares. Ahora se tiene que regularizar estos espacios, pero también se ha convertido en un espacio de turismo. Todos los fines de semana hay miles de gentes allá arriba en el Ajusco. Es un destino turístico hoy en día, en donde necesitamos empatar estas políticas públicas. De otra forma, créanme que también ahí vamos a chocar, no vamos a poder llegar a un buen término si no hacemos esta tarea, lo cual se está haciendo hoy en día, afortunadamente. Ya hay incluso algunos foros para ver el tema ya de Tlalpan, que bueno, tenemos una digna representante de la diputada Xochitl Bravo. Finalmente, yo soy de Azcapotzalco, represento un distrito de Azcapotzalco, el tercer distrito local. Tuve la gran oportunidad de ser delegado también en aquel entonces, del 2006 al 2009. Desde aquel entonces nosotros estábamos buscando conservar la zona de Vallejo. ¿Quién en esta sala no quiere un empleo? Espero que todos tengamos, pero ¿quién no quiere un empleo? Para su familia, para los hijos, para el hermano. Un empleo digno, con un ingreso decoroso, que nos dé posibilidad de desarrollo. En el 2006 pretendimos echar a andar un proyecto que denominamos Vallejo, un proyecto que se denominó Vallejo Alta Tecnología, 2006-2026. Estábamos con un proyecto de varios años. Nos lo hizo la UAM incluso, no era nada improvisado. Era un plan de gobierno, era una política pública, porque Vallejo tuvo su época de oro en los años 40, era una zona industrial, pero se fue saliendo la industria de la transformación porque era altamente contaminante y obedeció a políticas públicas de aquel entonces para evitar la contaminación. Tuvo una razón de ser, pero se fue dejando al olvido esta zona. Tenemos 685 hectáreas que están subutilizadas y en ese momento nosotros quisimos hacer un parque industrial de alta tecnología con certificación internacional, porque si nos damos cuenta podemos generar empleos ahí. ¿Qué es lo que necesitamos los gobiernos? Ser facilitadores, empleos, facilitador. Para ello necesitamos generar las condiciones y Vallejo está propicio. Tenemos, como les digo, 685 hectáreas, hay capital humano porque tenemos la UAM,
tenemos el casco de Santo Tomás, está el Tecmilenio, hay medios de comunicación, hay transporte público, está el metro, está el tren suburbano, está el tren ligero, tenemos todo, absolutamente todo. Pero no se pudo lograr porque desafortunadamente, pues bueno, en ese momento, ¿quién gobernaba el ámbito federal? Recordarán, 2006, ¿quién se acuerda? Están así. Pues Calderón. No teníamos la posibilidad, porque teníamos el gobierno de la ciudad, sí, teníamos las alcaldías, pero era una voluntad política desde el ámbito del ámbito federal. Pero hoy, ¿qué creen? Al cabo de los años, hoy tenemos a una presidenta, Claudia Sheinbaum, que también hizo un proyecto ya siendo jefa de gobierno que denominó Vallejo-I. Es en las mismas condiciones, son las mismas circunstancias. Un parque industrial de alta tecnología que nos va a generar muchos empleos. Ella lo hizo, lo planteó cuando fue jefa de gobierno. Hoy la tenemos como presidenta. Tenemos a la jefa de gobierno, a Clara Brugada. Tenemos a la alcaldía con nuestra compañera Nancy Núñez. Tenemos a la mayoría del Congreso. Están las condiciones dadas para que Vallejo se convierta una vez más, conservando su vocación, que esto es lo que quiero yo destacar de la política pública. No es descubrir el hilo negro, ni mucho menos vamos a inventar. Son espacios naturales que ya están ahí, tienen infraestructura instalada. Solamente hay que tener la voluntad política para que podamos concretar estos proyectos. Y déjenme comentarles, participarles, que afortunadamente la jefa de gobierno, hoy Clara Brugada, en campaña, de hecho la acompañé en un evento con los industriales de Vallejo, firmaron un convenio, un compromiso de que se iba a echar a andar este proceso. Y el día de ayer yo le preguntaba a las aspirantes al instituto cuál era su opinión, qué opinión les merecía un proyecto de esta magnitud, porque de verdad créanme que nos va a generar muchos empleos. Ya no va a ser una zona contaminante porque va a ser en un ámbito de alta tecnología. Hoy en día tenemos un lugar que se llama el Tecnoparque, que nosotros lo referimos como el oasis de Vallejo. Tiene edificios inteligentes, tiene lagos artificiales, tiene pozos de absorción que planteaban hace un momento nuestro querido compañero y amigo Andrés Ataide. Tiene pozos de absorción en estos lagos, se está infiltrando el agua de manera natural, porque lo que necesitamos, lo que requiere la ciudad es reabastecer nuestros mantos freáticos y los mantos acuíferos. Ese es uno de los graves problemas del desabasto en la ciudad, que se sustrae más agua de la que se infiltra. Pero este proyecto se puede hacer allí en este espacio porque se está logrando, ya se tiene. Hay áreas que ya hoy día es tangible el proyecto. Es ahí donde podemos empatar las políticas públicas con el tema de la vocación natural de cada una de las zonas de la ciudad, que esto es lo que yo quiero hacer especial énfasis y con ello cerrar. Una de las propuestas que haríamos a la jefatura de gobierno justo es que aprovechemos las vocaciones naturales de cada uno de los espacios. Tenemos zonas turísticas, tenemos zonas culturales. Coyoacán es una zona que es con mucha cultura, es una zona que explota sus espacios en el ámbito cultural, pues precisamente esa vocación, detonarla y aprovecharla. Es justo el espacio que nosotros estamos buscando para que todas estas propuestas e ideas las construyamos con la ciudadanía, que esa es la intención. Es la participación ciudadana, propuestas nuestras y que además se enriquezcan con sus ideas y las hagamos llegar al gobierno de la ciudad. Así es que pues celebro mucho el tema de que hagamos estos espacios, que los fortalezcamos y que haya muchos más para que podamos concretar todos estos proyectos. Así es que estoy a sus órdenes, muchas gracias y una vez más muchas felicidades, diputada, muchas gracias. Para terminar de echarnos bien el anuncio de Vallejo y también decir que está a la vuelta a Pantaco, que es el puerto seco más importante del país. ¿Qué quiere decir un puerto seco? Que de ahí salen las mercancías que se pueden transportar a todos los puertos del país
y puede llegar las mercancías a Manzanillo o al Golfo de México. Desde ahí desde ahí salen los trenes de Ferromex a todos los puertos del país. Sí. Y bueno, para continuar con nuestro conversatorio, vamos a darle la palabra al coordinador de la bancada naranja, el diputado Royfit Torres, que él está muy en favor del tema de los cuidados y de las políticas públicas en función de la gente. Entonces, te cedo la palabra y muchas gracias por asistir a este foro. Muchas gracias. En primer lugar, quiero sumarme al reconocimiento a la diputada Leonor Otegi por organizar este conversatorio, por convocarnos. En particular, agradecerle. Yo no tengo la fortuna de pertenecer a esta comisión y por eso le reconozco aún más el sentido de apertura y de pluralidad para que pudiera Movimiento Ciudadano estar en este espacio y compartir junto con todos la visión que tenemos para nuestra ciudad. Agradecer y darle la bienvenida a nuestro subsecretario Adolfo Lluvere. Un gusto que esté acá con nosotros y que a través de usted pueda compartirle al secretario. Sabemos y entendemos las complejidades que tiene esta ciudad, unos días sí y otros también. Entonces, que por su conducto le pueda llevar este sentir que tenemos las diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la ciudad, porque uno de los factores que nos identifican en esta legislatura, bien lo decía la diputada Xóchitl, que siempre le he reconocido esa voluntad y esa apertura, yo diría, pues la imperiosa voluntad de siempre llegar a acuerdos, de siempre convocarnos. Esta legislatura se ha marcado porque a pesar de que tenemos grandes diferencias y que le hemos podido dejar en claro, también hemos podido coincidir en temas de suma importancia para la ciudad. Y eso también hay que reconocerle porque siempre privilegia el diálogo, siempre privilegia el consenso en aras de que el Congreso pueda realizar un mejor papel. Y también es difícil luego ya en estas mesas ser de los últimos, porque ya muchas cosas se han venido diciendo y ya lo decía también el coordinador de Acción Nacional, que en esencia pues compartimos los qués, muchos de los qués de lo que queremos de esta ciudad. Todos los que estamos aquí sentados efectivamente compartimos una visión de una ciudad mejor. Y hay muchos temas hoy en los que se nos convoca en la agenda. Es una tarea enorme en la construcción de este programa de gobierno de la ciudad. Pero también una de las cosas que creo que vale la pena recalcar es esta gobernanza democrática de la que nos hablaba el subsecretario, porque justamente ayer que planteábamos en las entrevistas con la terna de quienes pueden ocupar la titularidad del Instituto de Planeación de la ciudad, yo les compartía que para Movimiento Ciudadano el reto de la planeación, el reto de construir un programa de esta naturaleza es primero reconocer la pluralidad en la que está integrada la ciudad y reconocer que estos ejercicios tienen que contar con las voces que integran esa pluralidad para que todos nos veamos reflejados en ese ejercicio, que todos seamos parte de la construcción del futuro de la ciudad y que todos nos veamos en esa ciudad de los próximos 20 años y que digamos y nos sintamos orgullosos de que fuimos parte de la construcción de lo que puede ser esta ciudad hacia adelante. Ese es el reto que tiene el Congreso ahora, que forma una pequeña parte en esta organización, en esta visión para integrar en el programa de gobierno. Eso es el reto que va a tener en la planeación de los instrumentos democráticos que nos comentaba la diputada Tania. Para Movimiento Ciudadano, el día de hoy, reconociendo que hay una enorme cantidad de temas, yo quisiera plantear 5
de manera muy rápida desde dos visiones particulares que a nosotros nos preocupa y nos interesa, porque creo que nuestra responsabilidad principal en este contexto hoy es pensar en la ciudad que queremos para los jóvenes, la ciudad que queremos para nuestras juventudes y la ciudad que le debemos a nuestras mujeres. Eso creo que tiene que ser el eje fundamental de muchas de las discusiones hacia dónde queremos llevar la ciudad. Y en ese contexto hay 5 temas que les queremos presentar, que nos parece fundamental ir recuperando en la conversación pública. El primero tiene que ver con las poblaciones prioritarias, porque en esta ciudad no podemos seguir dejando a chilangas y chilangos que se queden atrás. Vemos diariamente y, por ejemplo, en estos contextos en el centro vemos poblaciones callejeras, vemos personas en situación vulnerable. Y ya no puede seguir sucediendo en una ciudad de esta naturaleza, con una cobertura como la que nos decía la diputada Xóchitl, desde la cuna hasta la juventud. Hoy vemos que hay muchos jóvenes en situación de calle y tenemos que cambiar la perspectiva, por ejemplo, que se tenía en la anterior administración, donde el Plan General de Desarrollo de la ciudad planteaba como un indicador del éxito de una política hacia las poblaciones prioritarias que solamente quedaran en situación de calle 250 personas. Me parece que eso refleja una desconexión de la problemática que se tiene contra estas poblaciones. ¿Por qué no dejar 50? ¿Por qué no dejar 10? ¿Por qué no dejar 2? El reto es que no haya una sola persona como población callejera, con una visión, por supuesto, de derechos humanos, con una visión donde sean sujetos de derecho y no sujetos de asistencia. Eso también tiene que cambiar en una visión de derechos en la ciudad. Por eso las poblaciones callejeras, ahora la población migrante se convierte en un nuevo reto para la ciudad, pero con un ingrediente de derechos humanos que tiene que estar presente en toda la atención que se le dé y además pues con toda la cobertura de bienestar que se tiene en la ciudad. El segundo es una de las preocupaciones de la juventud de nuestra ciudad, es el tema de la vivienda. Ya se ha comentado aquí, se aumentó el presupuesto, mañana se van a presentar acciones de vivienda, pero el problema es aún más grande. Seguimos expulsando a los jóvenes de nuestra ciudad porque no tienen acceso a una vivienda, porque no tienen condiciones. Ya ni siquiera antes se decía que había la generación anterior. La preocupación es que no les alcanzaba para comprar una vivienda. A esta generación ya no le alcanza para rentarla. Y por eso se tiene que ir a las periferias de la ciudad para poder independizarse, para poder rentar su propia vivienda. Y esa es una política que en la ciudad tenemos que plantearnos con mayor ahínco. Sí falta mucha vivienda, por supuesto, falta mucha vivienda social. Cada año, tan solo en el 2023, por ejemplo, tan solo se escrituraron en una ciudad de 9 millones de habitantes 1,700 viviendas escrituradas. Por supuesto que eso provoca que en estos 4 años, en estos últimos 4 o 5 años, el costo de la vivienda promedio pasara de 2.5 millones de pesos, un poco más, a más de 3 millones de pesos. Eso definitivamente para un joven es un reto enorme para poder adquirir una vivienda. Y estamos hablando del precio promedio en general en la ciudad. Me parece que ahí está un reto mucho mayor, donde hoy tenemos una reforma constitucional que también se avanza en este sentido. Por supuesto que inyectarle presupuesto a esta política pública ayuda, pero tenemos al menos de los números que reconocen los propios indicadores de la ciudad, un déficit de 450,000 viviendas. Esos son 450,000 personas
que no pueden acceder a una vivienda en la ciudad. Por eso también tenemos que poner en contexto los retos que enfrentamos para atender la problemática de manera correcta. Y sobre todo hay dos factores, pues por supuesto que más afecta esta problemática, a las mujeres y a los jóvenes. Por eso vuelvo al eje central de mi participación de la ciudad que tenemos que pensar para estos dos sectores. El tercero es el medio ambiente, porque pues también tenemos que ya pensar y ser conscientes de la ciudad que les vamos a dejar. Bueno, aquí decían, los jóvenes no son el futuro. Pues no, ya están viviendo hoy, se están enfermando hoy. Hay muertes anticipadas por causas relacionadas con la contaminación ambiental el día de hoy. Por eso tenemos que actuar, porque el cambio climático ya está aquí. Ayer todos nos estábamos muriendo de calor, ¿no? Ayer era un calor insoportable que no aguantábamos ya con aire, deshidratados. Y hoy amanecimos con frío intenso, nublado, parece que va a llover. Eso es que el cambio climático ya nos alcanzó. Y además, ayer también tuvimos otra contingencia ambiental que cada vez son más cotidianas, porque se van agravando las condiciones. Entonces también tenemos que planear una política que recupere lo que hemos perdido para el medio ambiente, porque eso también, en esos contextos también se afecta mucho más a las mujeres y se afecta mucho más a los jóvenes. Entonces, tiene que ser un reto el encontrar mecanismos para recuperar nuestro ecosistema, desde la recolección de la basura, desde los problemas de movilidad que agravan la contaminación ambiental. Ahora, y hay que reconocer este esfuerzo que tuvo el gobierno de la ciudad por darle apertura en este presupuesto que comentaba la coordinadora Xóchitl, en el presupuesto, que pudimos incluir una propuesta de impuestos verdes para cobrarles a quien contamina en esta ciudad. No es una política recaudatoria, es una política de resarcimiento por el daño ecológico que generan empresas en contaminación particularmente ambiental, y eso es a donde tenemos que ir, hacia a una ciudad pues que sí piense en el medio ambiente, que sí piense en el futuro que queremos. Y aquí también el problema del agua que ya comentaban pues es fundamental. El cuarto, ya también se ha dicho, una ciudad que cuida. Hay que reconocer la labor de cuidados. Aquí el tema de las 16 utopías que se van a construir cada año en las 16 alcaldías me parece un avance muy importante. Me parece un avance desde que se nombra en este presupuesto. Es el primer presupuesto de la ciudad que habla de los cuidados, y esta frase que dice que lo que no está en el presupuesto pues no es prioridad. Hoy se encuentra ya plasmado en el presupuesto un rubro específico para cuidados que tiene que ver con estas utopías, pero que además necesitamos avanzar a la creación de un verdadero sistema de cuidado. Son alrededor de 6 millones de personas en la ciudad que se dedican o requieren cuidados. Aquí yo creo que es una condición, estoy seguro que nos atraviesa a todos, porque ya sea de manera cercana en el primer núcleo, o conocemos a alguien que tiene una necesidad de cuidado o que se dedica a los cuidados. Creo que eso en una población que además a partir del 2030 va a ser 50% joven y 50% mayor, pues empieza a agudizar la problemática de cuidados, y entonces tenemos que ir pensando qué vamos a hacer con nuestra población adulta mayor, y este es un tema que también en una gran medida pues afecta a las mujeres, porque son las que dedican muchísimas más horas a la labor de cuidados. Entonces, generar un sistema de esta naturaleza nos va a permitir generar una mayor equidad en la ciudad. Y por último, que es un tema fundamental, es la construcción de paz. Aquí ya se ha hablado de
Cuando separamos nuestros residuos, suena música para el planeta. Lo que vale, se recicla. Conoce más en ecose.mx. Cuando separamos nuestros residuos, suena música para el planeta. Lo que vale, se recicla. El canal del Congreso presenta Para ti y para todos. Antes de hablar de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, quisiera preguntarte se ha dado si sabes para que lo no es podamos construir una ciudad con verdaderamente justicia y paz es la impunidad. Cuando tenemos una fiscalía con un 99% de impunidad, cuando sabemos que si acaso 1 de cada 100 delitos llegan a tener una condena, si el 93% de los delitos que se cometen en la ciudad no se denuncian, pues quiere decir que tenemos un gran problema de impunidad que tenemos que resolver más allá del punitivismo, más allá de un tema de policías y ladrones. Tenemos que aplicar una verdadera política para ir específicamente contra aquellas personas que nos quitan la tranquilidad. Nosotros teníamos un cálculo el año pasado, en el pasado proceso electoral, el del diagnóstico que presentamos como nuestra plataforma electoral, que más o menos al año en la ciudad se cometen 3 millones de delitos. La mayor parte de ellos los cometen alrededor de 20,000 personas. Cuando lo pones en ese contexto, el reto ya no es tan grande. Si vas por los 3 millones de delitos, pues no te va a alcanzar ninguna policía ni la Guardia Nacional, no te va a alcanzar absolutamente ninguna fuerza pública si quieres resolver 3 millones de delitos. Pero cuando hablas de esas 20,000 personas que se estima son las generadoras de violencia en la ciudad, porque cada una obviamente no comete un solo delito. Si hablamos de quien está asaltando en el transporte público, pues esa persona pues no se sube nada más a un transporte a la semana. Esa persona comete una gran cantidad de delitos al mes. Si nosotros nos ponemos, si nos enfocamos en realmente atender las causas de estos 20,000 generadores de violencia en la ciudad y lo comparamos con los 80,000 policías que tenemos hoy, entonces el reto es completamente diferente. Si vemos a la Fiscalía como un medio para que verdaderamente defienda a las víctimas, puede cambiar también esta visión de impunidad. Porque hoy la Fiscalía, y ustedes seguramente lo han vivido, lo han escuchado, lamentablemente en esta ciudad, pero vas al Ministerio Público, cuando tienes algún hecho delictivo, lamentablemente, vas al Ministerio Público y entonces el Ministerio Público te recibe la denuncia, luego tienes que ir a ratificarla, luego el Ministerio Público tiene que investigar, luego de la investigación tiene que llevarla al juez, tiene que defenderla, luego tiene que el mismo Ministerio Público tiene que defender todo el juicio y luego al final el mismo Ministerio Público tiene que pedir las penas para ese delito. Y si no es a favor, pues tiene que seguirlo peleando, pero es el mismo Ministerio Público el que recorre toda la cadena. También tenemos que cambiar esa visión. Para nosotros, desde Movimiento Ciudadano, si tenemos 80,000 policías, capacitémoslos para que sean ellos los que reciban las denuncias, capacitémoslos para que sean ellos la policía de investigación. Generalmente cuando tenemos algún incidente, pues sí, los primeros que llegan son los policías de la zona, que además la conocen, que además saben exactamente qué es lo que está pasando ahí. Si un policía te recibe la denuncia y ese mismo policía de ese mismo sector hace la investigación, una vez que la tenga, y entonces la puede llevar al Ministerio Público a sustentarla, a que el Ministerio Público verdaderamente defienda esas investigaciones y proteja a la víctima. Así podríamos reducir la impunidad y generar
un verdadero acceso a la justicia en la ciudad. Como vemos, pues los problemas a los que nos enfrentamos son inmensos. Yo sigo con la convicción desde Movimiento Ciudadano y lo he manifestado en diversos espacios dentro del Congreso. Nosotros estamos aquí para construir esa ciudad que nos imaginamos todos. Somos una oposición que está dispuesta a trabajar con quien quiera, con quien esté al frente, con quien nos convoque, como hoy lo hace la diputada Leonor, y que estamos aquí de verdad con mucho gusto y con mucha convicción de aportar esta visión de lo que necesitamos en la ciudad, porque siempre podemos ir más allá. Hoy se ha hecho mucho con este, por ejemplo, proyecto de presupuesto, donde sí se le da mayor cobertura al transporte, al agua, a la vivienda. Hoy tenemos una Secretaría de Planeación con una visión metropolitana que también va a recuperar, creo que una gran parte de lo que le faltaba a esta ciudad, porque ya no nos las podemos imaginar pues solamente como la Ciudad de México, cuando pues entran y salen más de 6 millones de personas todos los días. Cuando esas 6 millones de personas requieren servicios en la ciudad, requieren transporte, generan una derrama económica importante en la ciudad. Por eso la visión metropolitana es muy importante, pero todavía tenemos que ir un poco más. Primero, no dejar a nadie atrás. No podemos dejar que en esta ciudad nadie se quede atrás. Tenemos que reivindicar la lucha de las mujeres con el sistema de cuidados. Tenemos que reconocer que el cuidado es trabajo y una de las principales prioridades en las que tenemos que enfocarnos es en recuperar la paz y la justicia en esta ciudad. Y en todas estas consideraciones está Movimiento Ciudadano y va a estar ahí para aportar, para apoyar y construir en conjunto esa ciudad que nos imaginamos todos. Muchísimas gracias. Participación, diputado Roifit, y ahora le cedo el uso de la voz a la diputada Nora Arias, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es para arriba. Si no te diste. Ahí sí nos escuchamos. Y muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias. Gracias por esta invitación, diputada. Mi reconocimiento, diputadas, diputados y por supuesto al subsecretario. Y bueno, como están un poco más allá agotados, vamos a ser muy breves. Desde el Partido de la Revolución Democrática tenemos dos temas transversales de políticas públicas: salud y educación. Salud, se oye muy trillado, pero sin salud no tenemos nada. Nosotros, a mí me tocó en la 7ª legislatura hacer ley médico en tu casa. Ahora, con la jefa de gobierno, se llama salud en tu casa. Independientemente de cómo se llamen los programas, nosotros necesitamos que la salud como derecho la podamos ejercer. ¿Y qué es poder ejercer? Encontrar medicamentos en los centros de salud. Que nadie se quede sin medicamentos. Algún día preguntamos en una reunión, ¿qué haría una madre jefa de familia si no tuviera para comprar medicamentos? Y me contestaron que cualquier cosa. Si nosotros damos los medicamentos, si tenemos medicamentos, si tenemos salud, lo demás nos toca a nosotros. Y digo nosotros como ciudadanos, pero también desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esta reunión, ahora que estamos el Poder Ejecutivo con el subsecretario representando al secretario César Cravioto, un saludo a César Cravioto, esta coordinación del Ejecutivo y el Legislativo tiene que ir siempre de la mano. No son entes aislados, tienen que ir juntos. El legislar, pero también el Ejecutivo, que es el que gobierna. Y cuando se pueden poner de acuerdo, como en esta ocasión, podemos hacer la ciudad que todas y todos queremos. Pero no solamente le toca al Ejecutivo y al Legislativo, también a los ciudadanos. Y ya lo comentaban algunos de los compañeros y compañeras diputadas que están aquí, decían,
esta participación ciudadana de decir qué nos toca hacer y qué nos falta. Por eso yo soy muy insistente en el tema de salud. Este tema que yo sí quisiera pedirle ahí al subsecretario que le pasara, y ya lo hemos platicado con el secretario César Cravioto, cómo poder ayudar para que este programa de salud en tu casa llegue a todas y a todos. Necesitamos llegar a las mujeres embarazadas, enfermos postrados, diabéticos, tener este censo para saber qué les falta y poderlos cuidar. Si las mujeres tienen salud, y viene el sistema de cuidados, si las mujeres cuentan con salud, pueden cuidar a la familia. Las mujeres difícilmente se hacen exámenes de mastografía o Papá Nicolau, porque prefieren dar de comer a sus hijos que gastar en un programa o en un examen. Y la jefa de gobierno, Clara Brugada, en su evento de mujeres, mencionó estos programas, y este programa de mastografías para todas, iba a decir para todos, no es cierto, para todas las mujeres. Fundamental la mastografía. Si las mujeres no están bien, la familia no está bien. Y les pregunto a los hombres que se encuentran aquí, si no están bien las mujeres, ¿qué pasa? Se enferma toda la familia. Si no es la mamá, pero es la hermana, pero es la esposa, pero es la hija la que siempre está al pendiente de toda la familia. Por eso, como PRD, siempre estaremos muy al pendiente del tema de salud. Es una de nuestras prioridades. Por eso yo les decía que era transversal, porque esta política pública, pero también es un derecho. Si tenemos salud, lo demás nos toca a nosotros. El empleo, la seguridad. Y otro tema transversal, educación, que también aquí ya lo habíamos comentado. Si nosotros logramos tener a nuestros jóvenes en la universidad, difícilmente se salen a delinquir. Les damos una opción. A mí me tocó construir una universidad que ahora le pusieron en Rosario Castellanos en GAM, en Gustavo Amadero, porque esa fue siempre la idea. Decir, si tenemos a los jóvenes estudiando, difícilmente se van a otros lados a delinquir, porque ya tienen una visión de poder estudiar y de tener un futuro. Y eso es a lo que hay que apostarle, tener a los jóvenes estudiando. Y que sea una opción el poder elegir estudiar. Hay jóvenes que no les interesa estudiar, bueno, pero que tengan el derecho a estar en la escuela. Porque muchas escuelas, no sé, en la UNAM, en el Poli, pues no logran quedarse. Por eso esta universidad en Gustavo Amadero, llamada Rosario Castellanos, en donde puedan ingresar los jóvenes, la importancia es que nadie se quede afuera, que nadie se quede con la frustración, porque además, como legislativo, pero también como ejecutivo, estamos obligados a que los jóvenes tengan donde estudiar. Es una obligación. Y entonces, ese es ya un tema que nosotros tendríamos que estar para el tema de cómo nos organizamos y qué es lo que podemos hacer nosotros desde el legislativo para el tema de los recursos y ampliar matrículas o estas universidades que también está la Universidad de la Ciudad de México pudieran ingresar todos los jóvenes. Y por eso volvemos a decir que es un tema transversal. Estos dos temas fundamentales que nosotros desde el PRD siempre lo vamos a mencionar y podríamos mencionar mucho más temas, pero el tiempo se nos acabó y tenemos que concluir esta plática. Y por supuesto, ya le decíamos a la diputada que no sea la primera esta plática, sino muchas más de qué es lo que queremos de la ciudad que queremos, de la ciudad que deseamos. Y nos vamos con estos dos temas para empezar, que son educación y salud. Esto es como Partido de la Revolución Democrática lo que queremos y lo que estaremos promoviendo desde el Congreso de la Ciudad, pero sobre todo que estas pláticas y estos conversatorios con los vecinos y vecinas, pues también los podamos escuchar posteriormente a ustedes, ¿no? Y decir, esto nos faltan muchas cosas por hacer, pero hemos avanzado, se ha avanzado muchísimo y puedo decir que la ciudad ha sido punta de lanza, tanto en programas sociales
como en derechos y libertades en esta ciudad. Muchísimas gracias, vecinas, vecinos que están. Gracias, diputada, gracias, subsecretario, y a todos los diputados. Muchas gracias, diputada Nora, y sobre todo gracias por ser breve. Y ahora, para concluir, vamos a pedirle al diputado Israel Moreno, que es nuestro secretario de la comisión, de Corazón Moreno, de Grupo Parlamentario Verde, que nos dé unas palabras y que le pedimos que sea breve. Muy bien. No está la presidenta de la mesa, ¿no? Porque es la que corta el sonido. Muchas gracias, diputada Leonor. Te agradezco mucho la invitación. Gracias, subsecretario. Bienvenido. Gracias, Xochitl, la coordinadora. Bien, quisiera ser muy breve, como me han comentado que ya nos sacamos todo el tiempo del mundo, pero miren, más o menos para que tengan ustedes una idea de cómo se ha ido transformando esta ciudad. A mí me tocó ser en el 2009 diputado federal y en aquel entonces me tocó estar en la Secretaría de Desarrollo Urbano a nivel federal. Y también algo importante es que pues aprendimos todo lo que hoy pues hemos estado batallando con la cuestión de la conectividad en la zona metropolitana. Posteriormente me dieron la oportunidad de ser jefe delegacional, fui los últimos jefes delegacionales en la Ciudad de México del 2015 al 2018. Y algo que ha cambiado hoy la vida pública y que además ha transformado es que justamente empezamos nosotros con este proyecto a cambiar esta parte de cómo gobernar, donde decíamos que ya no había funcionarios de escritorio, sino era salir a campo, platicar con la gente. Esa es la mejor política pública, el avisarle a la gente que estás en la calle, que estás recorriendo, que estás en una asamblea. Esto que estamos haciendo, esto que está haciendo la diputada, eso es lo que se debe de hacer justamente en las colonias que en su momento pues a lo mejor hasta votaron por ti. Yo siempre he peleado que dicen, bueno, hay una partida para poder instalar módulos de atención de los propios diputados, pero hay muchos que no van, o hay muchos que no atienden a la gente, o hay muchos que ponen a alguien que ni siquiera conoce la propia alcaldía. Entonces yo creo que es momento de cambiar toda esta parte de las políticas públicas, el poder tener cercanía con ellos, porque esa es la idea de tener un módulo, que la gente se acerque, que pueda preguntar, porque quizá a lo mejor en la propia alcaldía, en la ventanilla, pues no le responde. Entonces es una manera de darle seguimiento a toda la gestión. Posteriormente de delegado tuve la oportunidad y el honor de ser subsecretario de gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum. Trabajamos un tema importantísimo, lo que es toda la zona metropolitana, porque esa era mi subsecretaría. Se transformó parte de lo que es ahora la zona oriente y poniente. Incluso se inauguró el trolebús eléctrico elevado que va hacia Chalco, Valle de Chalco, donde esta vía que por supuesto es una locura en las horas pico, porque efectivamente la Ciudad de México recibe diario 10 millones de personas que trabajan, que transitan, que van a transporte o que van a viajar a otro lado, y entonces prácticamente la Ciudad de México en horas pico se convierte en un caos. Entonces, en aquel entonces me comentó la doctora que necesitábamos facilitar un programa y un proyecto, y por eso se hizo lo del trolebús eléctrico elevado, una arteria más de Zaragoza, porque esa es una vialidad que constantemente se congestiona y que va conectado al viaducto Miguel Alemán. Y con ello empezamos a hacer políticas públicas, sobre todo en el tema de transporte, de habilidad, de seguridad. Este transporte que hoy vemos, el trolebús eléctrico, ya cuenta hasta con cámaras, cuenta con policía, y que hoy posteriormente pues se van a entregar la otra etapa que va a recorrer desde la Concordia hasta Valle de Chalco. Eso va a ser una maravilla. Me tocó llevar muchas mesas de seguridad donde la gente se quejaba bastante de que los asaltaban hasta 2, 3, 4 veces en un solo trayecto. Entonces se cambiaron muchas políticas y que obviamente esto nos ayudó. Pues se trabajaron con presidentes municipales, en aquel entonces el gobernador del Estado de México, y bueno, pues de ahí también determinamos el tema del interurbano. El
prácticamente todo lo que es la zona observatorio, que ha sido un poco complicado, pero al fin y al cabo va a ser un servicio que a tiempo nos va a dar una viabilidad. ¿A qué voy con todo esto? Es que efectivamente las políticas públicas son necesarias, el acercamiento con la gente, el informarle, el explicarle qué se está haciendo con el presupuesto, qué se va a realizar posteriormente, qué vamos a hacer si viene un presupuesto participativo, qué vamos a hacer si realmente viene algún programa, el poder traducirles, porque esto es lo que tenemos que hacer nosotros, el traducirles que hoy hay una beca que es desde que nacen hasta que van a la universidad, cosa que antes no existía, cosa que antes nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Digo, yo en mi caso me tocó incluso que nos daban pues una palanqueta y una lechita, que era prácticamente lo que nos daban para la escuela y lo que nos regresaba el DIF. Pero hoy vemos una beca, un apoyo para que la mamita le pueda comprar sus zapatitos a sus hijos, se le rompieron los tenis, la mochila, algo que le pueda estar ayudando constantemente, porque es una beca que están cobrando constantemente y que además le ayuda para que sus hijos puedan seguir con esta dinámica del estudio. O sea, el compromiso del gobierno es generar esta capacidad y el compromiso de los papás es ayudar a que nuestros hijos pues tengan una mayor educación. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes. Tenemos que empezar a generar un programa que se llama Formadores del Hogar. Si tenemos una beca de 0 a 3 años y luego viene la de primaria, preescolar, primaria, secundaria, luego prepa, universidad, ahora lo que necesitamos es formadores del hogar, es decir, generar una nueva generación para nuestro futuro, nuestro país, nuestra ciudad, que hoy que los niños, por ejemplo, el que está pequeño, generarle un gran futuro, pero necesitamos formadores del hogar, es decir, que desde nuestros hogares, así como nos educaron, porque luego a veces entendemos que mandar a nuestros hijos a las escuelas es que nos los eduquen, y no, la educación tiene que venir desde el hogar. Por eso es que este programa, Formadores del Hogar, que por supuesto lo quiero compartir, esto nos va a ayudar a que tengamos nuevas generaciones. Nos quejamos mucho de la inseguridad, pero nosotros prácticamente no estamos trabajando en este tema. Si nosotros formamos a nuestros hijos desde que nacen, porque la etapa crucial es desde que nacen hasta que entren a preescolar, esa es la etapa esencial para que el niño pueda tener una mayor educación y por supuesto podamos tener un gran futuro. Entonces, formadores del hogar que vienen, por supuesto, abuelitos, papás que incluso han tenido dificultad con sus hijos y que hoy lamentablemente pues muchos son presa fácil del crimen organizado. Entonces tenemos que acabar con este tema, hacer nuevos jóvenes con esta formación distinta, que tengamos oportunidades de escuelas. Ya hemos escuchado a la jefa de gobierno, a la presidenta, que muy pronto pues vamos a tener más prepas, más universidades, más oportunidades de seguir creciendo y que incluso ellos pueden seguir estudiando en el extranjero. Entonces todo esto es parte de lo que es las políticas públicas en materia de educación. No podemos quejarnos, simplemente es ponernos las pilas como padres y orientar a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos. Con esto cierro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Israel. Bueno, para concluir, quiero decirte, subsecretario, que los asesores que nos ayudan en la comisión, mis compañeras y compañeros, están tomando nota de todo lo que aquí se ha dicho para hacer un documento que se le hará llegar al secretario. Y pues este será el primero de muchos ejercicios que haremos en la comisión. Agradecerles a todas y todos los diputados que están aquí sin comer, pero que aquí están participando y en este conversatorio. Y te cedo el uso de la voz para que nos des un mensaje final y nos ayudes clausurando los trabajos de este conversatorio. Claro, muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Sí,
Muy breve, me llevo muchas observaciones. Qué bueno que, bienvenida a la crítica en este gobierno, porque la crítica nos ayuda a reflexionar y a reconstruir lo que se tenga que reconstruir, ¿no? También el reconocimiento que se ha hecho a las políticas públicas de este y los anteriores gobiernos en movilidad, en materia de seguridad, donde tenemos y hay diferentes enfoques de cómo atender y aterrizar, pero eso es lo importante, reconocer también que hay todavía muchas cosas por hacer en esta ciudad que es cambiante, dinámica y que nos toca a todos enfrentar estos retos. Una cosa que a mí me gustó escucharlos, pero también dejarles ahí un tema, diputada de Políticas Públicas, presidenta de la comisión, diputado Roifi, que atiende también lo del sistema de cuidados, hemos dejado de pensar en una cosa. Casi el 30% de las familias de la Ciudad de México están rotas, es decir, separadas. Y no pensamos en los hijos y las hijas de esas familias. Desde el punto de vista judicial, administrativo, el Tribunal Superior de Justicia nada más tiene dos centros para que papás o mamás puedan convivir con sus hijos. Si pensamos en la magnitud de estas 30 familias, tendríamos ustedes que aprueban el presupuesto para los entes, no nada más para el gobierno. Creo que una política pública que tenemos que hacer, que es el derecho de la niña y el niño a ver a papá o mamá, más allá de si están separados, es construir más centros de convivencia para las infancias mientras se resuelven los procesos jurídicos que enfrentan las familias. Eso nos puede ayudar también mucho, como se planteaba, en la seguridad, en romper los núcleos generadores de violencia desde el interior de las familias, y creo que hay mucho que debemos y tenemos que hacer. Sigamos construyendo estos espacios de deliberación, de comunicación, de debate intenso que se tiene que dar. Bienvenido que ya por lo pronto los diputados en los próximos días vamos a contar ya con una nueva dirección encabezada por una mujer en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que nos va a ayudar efectivamente a que todo lo que hemos hecho aquí, hemos manifestado, y lo que no hemos escuchado de la ciudadanía para acá, nos sirva para construir esta ciudad de 20 años, ¿no?, que tenemos que estar planeando. Y hay puntos que pueden resolverse con mucha voluntad, el consolidar los puntos de innovación que están ahí en Pantaco, en Vallejo, que ya están, que necesitamos generar empleo bien remunerado, pues pongámonos de acuerdo entre todos. Yo llevaré estos mensajes, estas opiniones, y tenemos mucho que trabajar y seguiremos trabajando por esta ciudad. Muchísimas gracias, diputada Leonor Gómez Otegui, diputadas y diputados, presidentes y secretarios de las comisiones. Pues siendo las 19:04 horas del día de hoy, 20 de marzo, muchísimas gracias. Doy por clausurado este primer foro de debate sobre políticas públicas y gobernabilidad en la Ciudad de México. Enhorabuena a las diputadas y a los diputados y a las comisiones de políticas públicas y gobierno. Muchísimas gracias. En nombre del gobierno de la Ciudad de México, sigamos trabajando por la ciudad.